Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de campo eléctrico, y en particular el apartado correspondiente al cálculo de la intensidad de campo debido a varias cargas puntuales. Como siempre, lo haremos sobre un ejercicio de aplicación. Tenemos un sistema formado por dos cargas puntuales en el vacío, Q1 de 5 microcoulombios y Q2 de menos 4 microcoulombios, situadas respectivamente en el origen de un sistema de coordenadas expresadas en metros y en el punto A de coordenadas 3, 0. Calcula la intensidad de campo en el punto P de coordenadas 3, 4 y la fuerza que en ese punto P soportaría una carga puntual de 3 microcoulombios. Aplicaremos el principio de superposición teniendo en cuenta que ya lo hicimos en algún vídeo anterior con la fuerza de Coulomb, que te recomiendo que veas si no lo has hecho todavía. La intensidad de campo en el punto P será la suma de la intensidad de campo en ese punto debido a la carga situada en el origen más la intensidad de campo en ese punto P debido a la carga que se encuentra en el punto A. Cada una de ellas contendrá un término K que multiplica a la carga que crea el campo dividido el módulo del vector de posición del punto P con respecto a esa carga al cubo, ese módulo nos dará la distancia, y multiplicada por el vector de posición de ese punto P con respecto a la carga. Representaremos en un sistema de coordenadas cartesianas todos los puntos, todas las cargas y los vectores de posición involucrados. Origen de coordenadas O 0, 0 y en ese punto tenemos nuestra carga de 5 microcoulombios. En el punto A de coordenadas 3, 0 tenemos la carga de menos 4 microcoulombios. Y finalmente representaremos el punto de coordenadas 3, 4, punto P, en donde calcularemos la intensidad de campo. A continuación representaremos los vectores de posición de ese punto P con respecto a ambas cargas, posición del punto P con respecto a O, posición del punto P con respecto a A. Estos vectores nos indican dónde está el punto P si el observador se sitúa en el punto origen, es decir, en O en el primer caso, de manera que si nos situamos en el punto O, el vector nos indica hacia dónde tenemos que mirar para situar, para localizar el punto P. De igual modo, si nos colocamos en el punto A, hacia dónde tenemos que mirar para ubicar el punto P. ¿Cuál es la posición del punto P si nosotros nos colocamos en el punto A? A continuación buscaremos esos vectores restando las coordenadas del punto extremo menos las coordenadas del punto origen y multiplicando respectivamente por los unitarios I y J. Coordenada X del extremo 3 menos coordenada X del origen 0, 3 menos 0, 3 que multiplicamos por el unitario I. Coordenada Y del extremo 4 menos coordenada Y del origen 0, 4 menos 0, 4 que multiplicamos por el unitario J. A continuación buscamos el módulo, 5 metros. Y repetimos el procedimiento con el punto A. Vector de posición del punto P con respecto al punto A. Coordenada X del extremo 3 menos coordenada X del origen 3, 3 menos 3, 0 que multiplicaría a Y, 0Y, ya no lo ponemos. Y a continuación, coordenada Y del extremo 4 menos coordenada Y del origen 0, 4 menos 0, 4 que multiplica al unitario J. 0 por I más 4 por J. Solo ponemos, por tanto, el término 4J. Buscamos su módulo, 4 metros. A continuación, vamos a ir en busca de la expresión que nos permite calcular la intensidad de campo.
Y recordemos que aplicaríamos esta expresión dos veces, una para la carga situada en O y otra para la carga situada en A. En ambos casos tenemos el término común K, que expreso de esta manera, término común K por los tres términos restantes aplicados al punto O y a la carga situada en ese punto, y los tres términos restantes correspondientes a la carga situada en A. Por tanto, tenemos el término común K, 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido coulombio cuadrado, y ahora tenemos la carga situada en O, la distancia desde O al punto P, el módulo del vector, y a continuación el vector de posición del punto P con respecto a O, en metros. En el segundo caso, tenemos que repetir la misma situación aplicándola a la carga situada en el punto A. La carga ubicada en el punto A, la distancia que separa ese punto del punto P y el vector de posición de P con respecto al punto A. Como podemos observar, cuando K multiplique a cada uno de los dos sumandos, veremos que metro al cuadrado por metro será metro al cubo, que podemos simplificar con el metro al cubo del término correspondiente de la distancia del módulo que está elevado al cubo. En el segundo término, lo mismo, metro cuadrado por metro, metro al cubo, que se irá con este metro que está elevado también al cubo. Y a su vez, en cada uno de los dos términos, tenemos la carga coulombio. Cuando K multiplique ambos términos, uno de los coulombios del denominador de K en cada uno de los dos términos se podrá simplificar con el coulombio que aparece en el numerador. Con lo cual obtendremos la intensidad de campo en las unidades que cabe esperar, es decir, newtons por cada coulombio. Mucha atención al cálculo vectorial. Tengamos en cuenta que K multiplica a este término y a su vez a 4i, lo cual nos va a dar la componente x, dado que no hay otros términos en i, y la componente i saldrá de multiplicar K por este primer término por 3j más K por este segundo término por 4j. A continuación, para calcular la fuerza que nos piden en el apartado B, tendremos en cuenta el concepto de intensidad de campo, fuerza que experimenta la carga de un coulombio, fuerza por unidad de carga, de manera que si llevamos la carga que estamos situando en el punto P a este término y lo mandamos multiplicando al otro lado, obtenemos la fuerza como producto de la carga multiplicado por la intensidad de campo. La intensidad de campo es la fuerza por cada coulombio. Si tengo n coulombios, multiplicaré por n y tendré la fuerza total. Observa que el coulombio que multiplica lo puede simplificar con el coulombio que divide en la intensidad de campo. De manera que tras multiplicar 3 por 10 elevado a menos 6 por ambos términos, obtenemos la fuerza en newtons y expresada vectorialmente. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia, como siempre, subidos a hombros de gigante.